Tito 3:3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén. Padre, una vez más nosotros venimos delante de tu trono de gracia y rogamos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros con poder. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento de manera que nosotros podamos ver la maravilla de tu ley. Oh Señor, obra en nuestros corazones. Hanos dispuesto, Señor, a escuchar tu voz y permite que tu palabra, Señor, y tu verdad puedan cambiarnos y transformarnos. Y usa a tu siervo, Señor, a pesar de su debilidad, su falta, su pecado, para que pueda transmitir tu mensaje con toda claridad. Oramos estas cosas, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. En nuestro sermón anterior, mis hermanos, nosotros estuvimos considerando cómo el Evangelio debe transformar nuestras relaciones. Relaciones que tienen que ver con aquellas personas que están en autoridad sobre nosotros, pero también las relaciones que nosotros tenemos con todos nuestros iguales. El capítulo 3 comienza diciendo: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración. Aquí la palabra consideración es mansedumbre para con todos los hombres. De manera que un cristiano no solo debe ser amable, no solo debe mostrar mansedumbre a aquellas personas que le caen bien, sino que el texto dice que debe ser a todos los hombres, a todos los hombres, a los que te caen bien y a los que no te caen bien. Así que ante esta realidad, esta demanda que la palabra de Dios hace a nosotros, es preciso o es posible que alguno de nosotros se sienta incapaces y diga: ¿y cómo yo puedo mostrar amabilidad a todas las personas? ¿Cómo yo puedo vivir una vida sujeta? ¿Cómo yo puedo vivir sin injuriar a las demás personas, sin ser contencioso? Hermanos, lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí es cómo el Evangelio debe extenderse a nuestras relaciones. Y si alguien piensa: no, pero que esto es difícil, esto es imposible para mí, ¿cómo yo puedo lograr eso? ¿Cómo yo puedo relacionarme de una manera correcta con los demás? Lo que Pablo pasa a tratar a partir del versículo 3, es cómo eso puede ser posible. Cómo tú y yo podemos o somos capacitados para vivir el Evangelio de una manera real aquí en este mundo. Y lo que él pasa a describir
es la gran liberación que Dios ha operado en nosotros para hacer posible que vivir el Evangelio, mis hermanos, no sea solo una teoría, sino una realidad poderosa que tú y yo podemos experimentar en nuestro diario vivir. Las buenas noticias del Evangelio, mis hermanos, es que este provee la capacitación que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana potenciada por el Espíritu Santo. Así que en los versículos que vamos a estar considerando en esta mañana, vamos a estar mirando una extraordinaria liberación que produce el Evangelio en la vida del creyente y que le capacita para poder poner en práctica las verdades del Evangelio en sus relaciones con los demás. Así que vamos a estar ocupados básicamente en 4 verdades o 4 enseñanzas que explican ese proceso de liberación que Dios ha operado en nosotros. Así que en primer lugar, mis hermanos, vamos a ver el estado del cual nosotros hemos sido liberados. El estado del cual nosotros hemos sido liberados. Versículo 3. Porque nosotros, este porque, fíjense que está estrechamente conectado con lo anterior, Nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y odiándonos unos a otros. Es posible que alguien pueda decir, no, a fulano no se merece que yo lo trate con amabilidad. Fulano no se merece que yo sea una persona mansa con ella, que yo le muestre mansedumbre. Y Pablo le dice, ¿tú te acuerdas quién tú eras? ¿Tú recuerdas quién tú eras antes de venir a los pies de Cristo? ¿Tú estás claro? Y comienza a describir. Dice, ¿por qué tú tienes que mostrar amabilidad? ¿Por qué tú tienes que mostrar mansedumbre para con todos los hombres? Porque tú en el pasado eras igual que ellos. Tú en el pasado eras peor. Y la descripción, mis hermanos, que hace aquí el versículo 3 es una descripción de lo que nosotros éramos sin Cristo. Es una descripción de cómo es el mundo sin Cristo. En otra palabra, aquí tenemos un resumen de lo que es la depravación total en el ser humano. Detrás de la fachada más cariñosa, detrás de la fachada más sonriente o más educada que usted pueda ver, hay un corazón que está lleno de todas estas cosas que el apóstol describe aquí. Dice, nosotros también éramos, fíjense, no es que somos, nosotros también éramos en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, y él pasa a describir aquí ese estado nuestro en unas 7 expresiones. En primer lugar, dice que nosotros éramos necios. Y necio tiene que ver básicamente, mis hermanos, con esa falta de sabiduría y de entendimiento espiritual que es un fruto inevitable de la impiedad. Antes de conocer a Cristo, a nosotros nos caracterizaba una falta de sabiduría y de entendimiento. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 23, que la necedad o la mayor manifestación de la necedad en el ser humano es que cambiaron la gloria de Dios por la mentira. La verdad de Dios la hemos cambiado por la mentira y hemos escogido a adorar a la criatura antes que el Creador. Esa es la falta de sabiduría del ser humano que lo lleva a invertir, a desechar la verdad de Dios y escoger la mentira.
¿Por qué el hombre prefiere la mentira? Porque dice la palabra de Dios que somos necios por naturaleza. Lo que nos caracteriza en nuestra vida pasada, lo que nos caracterizaba en nuestra vida pasada, según Efesios capítulo 4, versículo 17, es que nosotros andábamos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Así que dice Pablo, mira, tú sabes que tú eras un necio, tú tenías el entendimiento entenebrecido, tú tenías un corazón que escogía por tu necedad la mentira en vez de la verdad. Pero también tú eras un desobediente, y la desobediencia, mis hermanos, forma parte esencial de una persona que está muerta en delitos y pecados. Es la condición de la persona que no presta atención a la voz de su conciencia ni a la ley divina. Y por eso el hombre en su estado natural no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ni tampoco puede. Así que la razón por la que nosotros no nos sujetamos a otro es porque no nos sujetamos a Dios. Y Pablo dice aquí, tú también, aparte de necio, eras un desobediente, pero también tú eras una persona extraviada. Y extraviado quiere decir que estaba fuera del camino. Estaba fuera del camino. Si es un necio, si es un desobediente, una persona que no tiene discernimiento para escoger el camino, pues anda extraviado. Por eso dice el proverbio que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Y es por eso, mis hermanos, que el ser humano, como tiene una mente necia, como tiene un entendimiento entenebrecido y sus pensamientos son locura, nunca podrá escoger el camino de la vida. Por eso dice el texto que éramos extraviados en nuestra vida pasada. No andábamos por el camino de Dios. Dios iba por un camino y nosotros íbamos por otro camino. Y esa era tu realidad y era mi realidad, dice la palabra de Dios. Pero como consecuencia de estas tres características que tienen que ver básicamente con nuestra relación con Dios, hay unos frutos que producen esa necedad, esa desobediencia y ese extravío en nosotros. Y dice en el versículo 3 que también nosotros éramos esclavos de nuestros deleites y de nuestros placeres. Éramos esclavos. Como Dios no es quien reina en el corazón del hombre sin Cristo, obviamente que ese vacío debe ser sustituido por algo. Y la palabra de Dios dice aquí que lo que sustituye ese vacío del hombre sin Cristo son sus deleites y pasiones. Esclavos de concupiscencias, esclavos de deleites diversos. Así vivíamos nosotros en otro tiempo. Nuestro propio yo, nuestro propio placer, nuestro propio deleite, eso es para lo que vive el hombre sin Cristo. No, eso es lo que me gusta. Eso es lo que yo quiero y yo voy tras eso. Cueste lo que cueste. Aunque me cueste mi trabajo, aunque me cueste mi familia, pero yo voy tras eso. Y lamentablemente con el paso del tiempo, mis hermanos, nos damos cuenta que quien vive para sus propios deleites, para sus propios apetitos, acaba siendo esclavo de ellos. Y esa es la realidad de aquel que no conoce a Cristo. Ese es el oscuro trasfondo de cada uno de nosotros antes de que Cristo viniera a salvarnos. Dice el texto también que vivíamos en malicia y envidia. Y la malicia aquí, mis hermanos, tiene que ver con el daño que nosotros somos capaces de hacerle a los demás. Y la envidia es la reacción de la persona cuando los demás prosperan.
Cuando el yo ocupa el trono del universo, nosotros solo estamos preocupados por nuestros propios intereses y los demás no forman parte de la ecuación de nuestra vida. Así que si tenemos que pisotearlo para lograr o alcanzar nuestro propósito, lo haremos. Lo haremos. Somos capaces de hacer cualquier cosa a nuestro prójimo con tal de obtener aquellos que nosotros querramos. Por eso dice el texto, la vida sin Dios, la vida del hombre sin Dios, es una vida caracterizada por la malicia y la envidia. La malicia y la envidia. Lea los periódicos, vea la noticia de los políticos, lea la noticia de los artistas. Observa a tus vecinos, cómo ellos reaccionan. Observa a tus compañeros de trabajo. ¿Tú crees que todo el mundo se pone feliz en tu trabajo cuando a ti te ascienden? O cuando ven que tú estás teniendo mucho éxito en tu trabajo. No, mis hermanos, no es así. No es así como procede el mundo. Porque el corazón del mundo está lleno de malicia y de envidia. Pero no solamente eso. Esta lista que el apóstol da aquí dice que también nosotros éramos aborrecibles. Y si usted busca una lista de sinónimos de esta palabra y el significado de lo que Pablo está diciendo es que nosotros sin Cristo éramos personas odiosas. Éramos odiosos, éramos repugnantes, éramos ofensivos, repulsivos. De hecho, creo que la Reina Valera que traduce que éramos detestables. Sí, hermano, tú y yo éramos personas detestables. Entonces, ¿por qué piensa de otro o mira a otro como si tú estuvieses en un pedestal? O como que tú nunca pasaste por ahí. ¿Por qué le mira con desprecio? Como el fariseo miraba al publicano. No, mis hermanos, dice Pablo, recuerda que tú también eras igual que ellos. Y la lista termina diciendo que vivíamos odiándonos unos a otros. Y no es de extrañarnos que esto sea así, porque con un corazón que es necio, desobediente, extraviado, esclavo de placeres y deleites diversos, un corazón que vive en malicia y envidia, un corazón que es aborrecible, no puede extrañarnos que vivamos entonces en una guerra, odiándonos unos a otros. El corazón sin Cristo es un corazón que está lleno de odio. Mis hermanos, así éramos, así es el mundo sin Cristo. Y Pablo dice, tú debes tener compasión de ellos porque tú fuiste sacado de ahí. Así es que está el mundo, mis hermanos. Pero usted sabe que ellos no dicen que viven llenos de odio, que viven odiándose unos a otros. Simplemente que hoy día usamos palabras más sofisticadas. Hoy día una persona no dice que odia a otro, sino simplemente dice, no, es que es un sentimiento de dolor que yo tengo. Lo que pasa es que yo estoy dolida con ella. Yo estoy dolido por lo que él me hizo. ¿Usted sabe qué es lo que está diciendo en el fondo? Yo quisiera arrancarle la cabeza. Yo quisiera que se muriera. Yo quisiera que desapareciera. Yo le aborrezco por lo que me hizo. Y yo estoy dolido o dolida profundamente. Hermanos, simplemente usamos otros términos, simplemente nos quejamos diciendo, él o ella no tenía derecho a hacer o a hacerme lo que me hizo. Y de ahí es donde nosotros venimos, mis hermanos.
en nuestro interior se libra una verdadera guerra, una verdadera batalla espiritual. Y por esa razón es que el mundo está lleno de personas solitarias que se sienten incomprendidas. Y es por eso, hermanos, que hay personas que gastan fortunas yendo a psicólogos, psiquiatras y profesionales de la conducta. ¿Sabe por qué? Porque en su interior están llenos de odio. Viven odiándose y aborreciéndose unos a otros. Pero la causa de eso, mis hermanos, la palabra de Dios lo describe aquí, es que la fábrica de nuestras relaciones sociales ha sido gravemente deteriorada a causa de nuestro pecado, Y el hombre sin Dios está incapacitado para relacionarse de una manera adecuada con sus semejantes. Y nosotros vivíamos en esa misma condición. Y de ahí es que el Señor nos ha sacado, de ahí es donde Dios te ha liberado de esa vida sin Dios, de esa vida que no solamente no tiene una relación correcta con Dios, sino que tampoco tiene una relación correcta con sus semejantes. Ha sido sacado de ahí. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El mundo, ni nosotros cuando estábamos en el mundo, estábamos incapacitados también. No sentíamos el peso de nuestro pecado, justamente debido a nuestro pecado. No lo sentíamos. Pensábamos que todo estaba bien, que esa era la vida normal, que esa era la vida correcta. Odiábamos y no nos sentíamos mal porque estábamos odiando. Pensábamos que era un sentimiento de justicia. Y es de ahí de donde Cristo nos ha sacado. Nosotros vivíamos así. Ahora, mis hermanos, ha ocurrido una gran liberación en nosotros. Pero antes de entrar a esa liberación, yo quiero que en segundo lugar nosotros veamos cuál es la motivación divina, cuál es la razón divina que nos sacó de ese estado. Si nosotros éramos personas tan detestables, personas llenas de odio, personas que estábamos extraviadas, que vivíamos sin Dios, que éramos desobedientes, que no nos sujetábamos a Dios y que tampoco conocíamos a Dios, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos salvó? Y yo quiero que usted preste atención. Yo quiero que usted preste atención aquí en este segundo punto de la razón divina para nuestra liberación, para Dios sacarnos de ahí, a 4 expresiones o 4 palabras que usa el apóstol Pablo. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad, fíjese, mira el contraste que hay. El pero del versículo 4. ¿Cómo era que vivíamos? Bueno, ya lo vimos en el punto 1. Ese era nuestro oscuro pasado. Pero en el versículo 4 dice el texto que se manifestó, a pesar de eso se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Y el texto sigue diciendo, la segunda palabra, y su amor para con nosotros. Y su amor para con nosotros. Versículo 5. Hay una razón más por la que Dios nos salvó. Versículo 5. Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. La bondad de Dios, su amor y ahora su misericordia. Y versículo 7. Versículo 7. Dice, para que justificado por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna.
la bondad, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Hermano, la razón de nuestra salvación no se halla en nosotros, lo que está diciendo el apóstol Pablo. La razón por la que tú y yo hemos sido rescatados no se debe a que tú un día levantaste tu mano y dijiste, sí, yo quiero que Cristo venga y entre en mi corazón. No, la palabra de Dios está diciendo aquí que la razón de nuestra salvación se encuentra en Dios. La salvación pertenece a Jehová. La salvación es de Dios, no de nosotros, mis hermanos. ¿Qué tuvimos que hacer para que Dios nos salvara? El versículo 5 dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tú no tienes razón para mirar a otro con desprecio, porque tú no fuiste salvo por tu buen comportamiento, porque tú eras mejor que los demás. No, mis hermanos, tú eres salvo por la bondad, por el amor, por la misericordia y por la gracia de Dios. Mis hermanos, pero esto no es una verdad que está solamente aquí en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que usted vea en el libro de Éxodo, cuando en el versículo 33, el capítulo 33, el Señor mismo dando testimonio de quién Él es. Éxodo, capítulo 33, Moisés le dice a Dios, mira, yo quiero que tú me muestres tu gloria. Y Dios le dice a Moisés, mira, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Y le dijo, cuando yo pase, yo te voy a esconder en la hendidura de la roca y mi gloria pasará delante de ti. Así que en el capítulo 34 de Éxodo, en el versículo 5 en adelante, se produce ese hecho glorioso en el que Dios muestra su gloria ante su siervo Moisés. Fíjense cómo dice Éxodo 34, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, poderoso, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres a los hijos de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios pasó proclamando su gloria delante de Moisés. Hermano, cuando nos referimos a la gloria de Dios, estamos hablando de ese esplendor que es distintivo de Dios. Estamos hablando de lo que hace que Dios sea Dios. Estamos hablando de quién es Dios. Nosotros en lo más profundo de nuestro ser, cuando Dios se aparece allí a Moisés, quizá estamos esperando que la gloria de Dios sea como un trueno, sea como un mazo, o a lo mejor que descienda como un juicio. Pero Dios no revela allí su gloria como exigente y preciso, tampoco como un Dios tolerante o blando, o tampoco como un Dios decepcionado y frustrado. Según el mismo testimonio de Dios, hermano, Él se define como un Dios de misericordia, de gracia y de verdad. Pero observe el contraste, mis hermanos, porque en ese mismo texto Dios se revela diciendo que Él de ningún modo tendrá por inocente al culpable y que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, fíjese que antes de esa declaración dice que guarda misericordia a millares. Mientras nosotros transmitimos nuestra maldad a nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación,
¿Usted sabe qué pasa? Dice el Señor que Él guarda misericordia a millares. ¿Usted ve el contraste entre lo que son nuestro pecado con la misericordia de Dios? Lo que Dios está diciendo, mis hermanos, es que sus misericordias viajan a miles de generaciones y que la misericordia de Dios eclipsa de una manera inevitable nuestros pecados, según el mismo testimonio de Dios. Él es un Dios de misericordia, de gracia y de verdad. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Tito capítulo 3, versículos 3, 4 y 5 que hemos visto, mis hermanos, que Dios no necesita ser provocado al amor, que Dios no necesita ser provocado a la misericordia, que Dios no necesita ser provocado a la gracia. Esa es la esencia del ser de Dios, Jehová. Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de verdad. Ese es nuestro Dios. Hermano, esa es la razón por la que Dios nos ha salvado, porque Él en sí mismo es un Dios que está lleno de gracia y lleno de misericordia al malvado, al pecador como somos nosotros. Y esa es la razón por la que nosotros hemos sido salvados. Y es por eso, mis hermanos, que cada vez que nosotros pensamos en nuestra salvación debemos hacerlo con una actitud de gratitud, porque nuestra salvación, hermano, no la merecemos. No la merecíamos y Dios nos salvó a pesar de lo que nosotros éramos por su misericordia, por su bondad, por su amor, por su gracia, Ahora, ¿cuál es el medio, mis hermanos, en tercer lugar, por el cual nosotros hemos sido liberados? ¿Cuál es el medio? Bueno, ya nosotros hemos visto que se debe a la bondad de Dios, que no se debe a nuestra justicia, versículo 5, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que se debe a su amor. Dice el versículo 6 en adelante que la razón por la que, o el medio por el que nosotros hemos sido lavados, es que ha ocurrido algo en nosotros. Ha ocurrido algo en nosotros que ha cambiado nuestra vida. Hemos sido perdonados, mis hermanos. Sí, pero nosotros necesitamos algo más que perdón. Si queremos vivir como Dios manda, nosotros necesitamos algo más que perdón. Nosotros necesitamos poder. Nosotros necesitamos una capacitación divina para poder vivir esa vida. Y eso es lo que pasa a decirnos aquí la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un rol vital en nuestra salvación. Y hay tres cosas que dice aquí que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. En primer lugar, el cristiano ha sido lavado. El texto dice que, versículo 5, parte final, por medio del lavamiento. El lavamiento. Y esa es la descripción general que hace el apóstol de lo que ha sucedido en el interior del cristiano. El lavamiento del que se habla aquí es interior, mis hermanos, porque es un lavamiento en el Espíritu Santo. Y pareciera como si el apóstol Pablo estuviese pensando en la promesa de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros la carne del corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos
y lo pongáis por obra. El lavamiento, mis hermanos, que trae el Espíritu Santo se corresponde con esa pureza moral que Dios obra en nosotros, esa pureza o ese lavamiento espiritual. Y dice en ese texto de Ezequiel que ese lavamiento que Dios dará en el futuro a su pueblo, que es como una promesa, es un lavamiento, es una purificación de las impurezas de la idolatría. Hermano, y eso es lo que pasó cuando nosotros creímos en Cristo. Se operó un lavamiento de cada uno de nuestros pecados. Nuestras culpas han sido limpiadas por el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿cómo, mis hermanos, se opera ese cambio en nuestra vida? En segundo lugar, el texto dice que nosotros hemos sido regenerados. Fíjense que el versículo 5 dice, por el lavamiento de la regeneración. Por el lavamiento de la regeneración. Y eso significa, mis hermanos, esa palabra, que la misma vida de Dios ha sido implantada en nosotros. No es que Dios solamente nos perdonó, eso es la justificación, Dios nos ha declarado justo, sino, mis hermanos, que la vida de Dios ha sido implantada en nosotros. Romanos capítulo 6 dice que cuando nosotros creímos, fuimos sepultados juntamente con Cristo. Pero dice Pablo, ustedes no se quedaron muertos, ustedes no se quedaron sepultados con Cristo, sino que cuando Él resucitó, vosotros también habéis resucitado con Cristo a una nueva vida. Así que la vida de Dios, mis hermanos, ha sido implantada en los creyentes. No se trata de una mera vida terrenal, mis hermanos, sino una vida que procede del cielo. El poderoso Espíritu de Dios se ha alojado en nosotros. La relación que nosotros tenemos, hermano, con Dios ahora no se trata del Dios que está en el cielo. No se trata, mis hermanos, de el Padre. No, mis hermanos, se trata de Dios en nosotros. Dios morando en nosotros. Y es por eso que dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Él ha venido a morar en nosotros. Nuestra vida, mis hermanos, ha sido cambiada, transformada. Pero alguien pudiera decir, pero que yo no veo ese cambio en mí, yo sigo teniendo malos pensamientos, yo sigo luchando con el odio, yo sigo luchando con la insensatez, yo sigo luchando con la aspereza, mi vida no refleja eso. Bueno, pues el texto dice que nosotros también hemos sido renovados. Hemos sido renovados. Y ese término, aunque parezca muy similar al término de la regeneración, destaca un aspecto distinto. La regeneración es algo que sucede una sola vez en la vida del creyente. Una sola vez nosotros nacemos. Aquí en la vida física y también en la vida espiritual. Nacemos una sola vez. Pero la renovación, mis hermanos, es una experiencia que se repite en la vida del creyente. La renovación tiene que ver con la capacitación para ser lo que nosotros debemos ser. Es por la renovación del Espíritu que nosotros comenzamos a desechar las cosas de nuestra vieja vida pasada y comenzamos a anhelar las cosas de esta nueva naturaleza que ha sido implantada en nosotros. La imagen de Cristo está siendo formada en nosotros. Y eso es posible, mis hermanos, porque el creyente se vive renovando día tras día, día tras día. Y es probable que a lo mejor tú digas, ay hermano, mire, yo tengo tantos años en la vida cristiana y yo sigo luchando con los mismos pecados. Yo sigo teniendo la misma lucha, yo sigo teniendo la misma caída.
Usted sabe que yo creo que es imposible que cambie. Yo creo que el cambio del que habla la palabra de Dios es imposible para mí, ¿no, mis hermanos? Tú eres un hijo de Dios. Y Él no ha terminado con ninguno de nosotros. Él no ha acabado con ninguno de nosotros. No se trata de tus fuerzas, sino de la capacitación de su Santo Espíritu. Y yo quiero que tú escuches esta cita de un autor llamado John Benton. Dice: las cosas imposibles son la especialidad del Espíritu de Dios. Dice, ¿cómo puede, dice John Benton, toda la creación brotar de la nada? Dice, es imposible. Sin embargo, por el poder del Espíritu, nuestro mundo y todo el universo llegó a tener existencia. ¿Cómo puede tener un hijo un matrimonio anciano y estéril de casi 100 años? Dice, es imposible. Sin embargo, por el poder de Dios, Abraham y Sara tuvieron un hijo, a Isaac. ¿Cómo puede un hombre vencer a 1000 hombres en una batalla? Es imposible, pero Sansón lo hizo por el Espíritu de Dios sobre él. Dice, ¿cómo puede un adolescente vencer a un experto guerrero de casi 2,5 metros? Imposible. Pero David mató a Goliat porque tenía el Espíritu de Dios sobre él. Y las estupendas noticias del Evangelio son que debido a lo que Cristo hizo en el Calvario, no solo han sido perdonados nuestros pecados, sino que el Espíritu Santo ha sido derramado y hecho accesible a todos los que creen. Y esa es la razón por la que un fanático y un asesino como era Saulo fue transformado al apóstol Pablo. Y esa es la razón por la que un borrachón, un hombre infiel, un hombre iracundo o cualquier cosa, ponle tú el apellido, hermano. Esa es la razón por la que la gracia de Dios viene a tu vida, te salva de esa vieja vida, te cambia, te transforma y te hace un hombre nuevo. Piensa, hermano, en tu vida pasada. Si tú eres un verdadero creyente, quizás tú no notas esos cambios a la celeridad que tú quieres, pero piensa, tú no tienes los mismos amigos probablemente que tú tenías. A lo mejor cuando no vienes aquí a la iglesia domingo en la mañana a adorar junto con los hermanos, te duele. Aunque no lo haga con frecuencia, sientes la necesidad de hablar con tu Padre Celestial. Te duele el hecho de que no estás avanzando en la vida cristiana como debiera. Hermano, si tienes alguna preocupación por tu vida cristiana, es porque Cristo está en tu corazón. Cuando tú vivías sin Cristo en el mundo, esas cosas no te preocupaban. Esas cosas no te preocupaban. Lo cierto es, mis hermanos, que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestra vida para transformarnos, para cambiarnos, para darnos el poder y la capacitación que tú y yo necesitamos para tener una vida cambiada y transformada, una vida que adorne el Evangelio de nuestro Dios. Y finalmente, mis hermanos, el propósito para el que nosotros hemos sido cambiados, versículo 7. Para que justificado por su gracia, mire ese para de propósito, eso apunta a una finalidad. Para que justificado por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ahora somos personas cuya vida no está circunscrita solamente al tiempo presente, sino que nuestra esperanza está íntimamente vinculada a la vida eterna. A la vida eterna. Dios ha derramado el Espíritu Santo, mis hermanos, para que nosotros seamos hechos herederos de la vida eterna. Gracias al derramamiento del Espíritu Santo, el creyente es una persona regenerada en proceso de renovación. Esa es nuestra nueva realidad. La salvación
que nosotros hemos recibido, mis hermanos, no está circunscrita a este mundo presente. Tenemos una esperanza, dice la palabra de Dios. Hemos recibido una herencia que es perdurable, que es la vida eterna. Hemos recibido un cuerpo, vamos a recibir un cuerpo glorificado, eterno e incorruptible. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Y sabe que la presencia del Espíritu Santo morando en usted es una garantía de esa herencia que nosotros tenemos. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, que el Espíritu Santo que nos fue dado es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y eso significa, mis hermanos, que el Espíritu Santo es como el anillo que el novio le da a la novia. Le dice, este anillo es la promesa de que yo me voy a casar contigo. Yo te estoy desposando para mí. Yo estoy haciendo una promesa de que me casaré contigo. De esa misma manera dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Si el Espíritu Santo nos ha sido dado como garantía de que esa herencia que Dios tiene reservada para nosotros, mis hermanos, es una herencia que nadie nos arrebatará. Ese Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo ha venido, hermano, a morar en nosotros, porque Él es como un guardián. Él es un consolador, pero Él es como un soldado que ha sido dado para custodiarnos y encaminarnos, mis hermanos, sin caída y sin mancha, hasta que nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Dice que para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Sí, hermano, vale la pena vivir la vida cristiana. Vale la pena renunciar a esa vida de pecado en que nosotros vivíamos anteriormente. Vale la pena humillarnos, vale la pena ser amable con las demás personas, vale la pena mostrar consideración o mansedumbre con todas las personas, vale la pena dejarse pisotear de los demás. Muchas veces, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa y allá es que nosotros nos encaminamos. Hermano, y por la gracia de Dios, estamos siendo renovados, estamos siendo capacitados para esa esperanza gloriosa. En conclusión, mis hermanos, yo no quiero que olvidemos que toda esta exposición de la salvación que Pablo está haciendo aquí está en un contexto de nuestras relaciones con otras personas. La salvación, mis hermanos, no es una relación secreta entre el creyente y Cristo, sino que es una realidad que tiene que extenderse a todas las demás personas con las que tú te relacionas. Sí, mis hermanos, si Cristo ha operado esa gran liberación en tu vida, entonces tú como una persona ya liberada del pecado, tú no eres un esclavo. Tú no puedes decir ya de ahora en adelante que Cristo te ha salvado. No, es que yo no puedo dejar de hablar así. Hermano, tú escoges, o hermana, tú escoges hablar así. Yo no puedo dejar de ser áspero. No, tú escoges ser áspero. Ay, que yo no puedo resistirme a tal o cual tentación. No, hermano, tú escoges pecar simplemente. Porque la gracia de Dios ha venido, como dice en el capítulo 2, versículo 14, en capítulo 3, 12 y 13 en adelante. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si hay algún amigo entre nosotros que no conoce de Cristo, yo quiero decirte que en Cristo hay poder para perdonar tus pecados
En Cristo hay perdón para librarte de tus pecados. En Cristo hay perdón y hay poder para que las cadenas que te atan puedan ser deshechas, puedan ser rotas y tú puedas pasar a ser una persona completamente libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por esa gran liberación, Señor, esa libertad que nosotros hemos experimentado por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque hemos sido perdonados. Gracias, Señor, porque hemos sido limpiados. Gracias porque hemos sido regenerados. Y gracias, Señor, porque hemos sido renovados. Señor, y todo esto no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu gracia y tu misericordia. A ti la gracia en esta mañana, a ti la honra y la gloria por siempre por Cristo Jesús. Amén.